Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 18 de mayo del año 2020. Feriado, un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, Día del Ejército Nacional por otro lado. Estamos en una especie de fin de semana largo con todos los matices que tiene ello en medio de la emergencia sanitaria que a su vez se va flexibilizando. Bueno, en estas condiciones especiales todavía continuamos con las tertulias domiciliarias, así que cada uno en su casa, ahí están, los veo. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, compañeros de mesa, buen día, audiencia. Santiago Soto, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día, un gusto estar al aire, obviamente, con todos ustedes y con la audiencia. Martín, bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Hoy cambiaste, en otras tertulias estabas desde la oficina, hoy por lo que veo estás en tu casa. Exactamente, feriado, nos quedamos en casa. Y el último saludo va para Rodolfo Saldaña, a quien hacía tiempo no teníamos en las mesas. Buen día, Rodolfo. Buen día, un gusto estar visitándolos de nuevo, aunque los escucho cotidianamente, pero bueno, esta vez en otro rol. ¿Y qué haces tan rodeado de palmeras? Bueno, Rocha está muy lindo, ¿no? Es decir, en la medida en que sigamos en este régimen, yo estoy yendo muy poco a Montevideo. Y bueno, un otoño espectacular acá. Sí, da para estar incluso en el jardín hasta ahora, sin problema. Correcto, estoy ¿Sí? en el jardín, exactamente. Bueno. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Santiago también está rodeado de verde, pero estás del lado de adentro de tu casa, ¿cómo es eso? No, estoy en Marindia, en una parte de afuera que es el cumpleaños de mi señora y nos vinimos los dos a pasar acá un poco, abrimos apenas una rendija del distanciamiento y por primera vez salimos y nos vinimos hasta acá, hasta el kilómetro 40, a poder pasar este fin de semana que coincidía con el cumpleaños de mi señora. Ah, pero entonces estás afuera, estás en el exterior de la casa. Parecía que eran ventanas esas, no, estás afuera. No, es el techo, Por es eso. un techo como de una Perfecto. barbacoa. No, estoy en el exterior. Muy bien. Más envidia. Otra sí, envidia. Bueno, basta. Bueno, pasamos al primer tema de nuestra agenda. La inversión que UPM va a realizar en la construcción de su segunda planta de celulosa en la zona de Paso de los Toros volvió fuerte a la agenda política en estos últimos días. El jueves, Cabildo Abierto anunció que llamará a sala a los ministros de Transporte, Economía, Industria y Medio Ambiente para conocer los pormenores del contrato firmado entre el Estado y la compañía finlandesa. La medida sorprendió en el sistema político y no cayó bien dentro de la coalición de gobierno. Un día después, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que había llegado a un memorándum de entendimiento con UPM que incluye nuevas inversiones de la empresa por $55 millones y 120 nuevos empleos permanentes. Además, dijo que el Estado ahorraría $250 millones en comparación con lo previsto en el acuerdo firmado por el gobierno anterior. Concluyendo, cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que el camino elegido por el gobierno en momentos de incertidumbre, en momentos de pandemia, que por supuesto tuvo que ver mucho a la posibilidad de este nuevo acuerdo, esto da, insisto, certidumbre, genera la tranquilidad de aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país y dar trabajo. Y obviamente, de forma muy importante, hay un ahorro económico que todos sabemos que el Uruguay no está en condiciones de hacer este tipo de erogaciones. Ese anuncio generó reacción inmediata de dirigentes del Frente Amplio. Varios de ellos cuestionaron al Poder Ejecutivo por presentar como mejoras algunas medidas que, según sostienen, ya habían sido obtenidas en las anteriores tratativas. Bueno, en fin, ¿cómo han visto estas tres movidas políticas en torno al tema UPM2? ¿Con quién empiezo? ¿Quién levanta la mano? Santiago. Lideró Santiago, va él. Era obvio. Estaba medio cansado esto en este caso. A ver, el gobierno está en una situación un poco embretada con el tema UPM. Es la inversión más importante que va a tener para este periodo de gobierno. Es realmente muy buena en su impacto para el centro del país y para todas las actividades que genera. Todavía encima vino la situación de la pandemia, por lo cual esta inversión sin duda va a ser, digamos, el respirador económico, digamos, de dinamización de la actividad económica, probablemente quizá incluso de todo el quinquenio,
más importante. Además es la inversión más importante de la historia, la inversión privada más grande de la historia del Uruguay. Y en ese marco hay un gobierno que, dime de lo que más habla y te diré lo que carece, como dice, pero bueno, creo que parte, digamos, del énfasis que hacía el presidente en Cumplimos es, bueno, se pusieron fueron a buscar 3-4 ropas que ya estaban colgadas en el perchero, se las pusieron, presentaron, digamos, como nuevo esas cosas que ya estaban y de alguna manera tratan de dar vuelta a la página y bueno, y admitir de que digamos, que esta inversión es muy importante para el país, y creo que el comunicado de UPM en eso es muy claro. Y quiero señalar lo último, y no quiero monopolizar la palabra, pero el memorándum de entendimiento tampoco fue publicado, digamos. Hay dos versiones bien distintas entre el comunicado de prensa de Presidencia y el comunicado de prensa de la empresa. El de la empresa obviamente plantea que muchos de estos temas ya estaban en la mesa desde antes, pero falta el memorándum. Cuando lo tengamos también, cuando sea público, se va a poder ver, yo creo, con más ecuanimidad qué es lo que efectivamente consiguió, entre comillas, el gobierno, y que acabo de escuchar que Manini se lo atribuyó, que es gracias a él. Bueno, Manini decía en la entrevista hace unos minutos que tal vez la postura crítica de Cabildo Abierto en torno al contrato original, el anuncio del llamado a sala, el reclamo de que se renegociara y hasta que se dejara sin efecto el contrato al amparo de la emergencia sanitaria, tal vez esos factores habían ayudado a que estas conversaciones condujeran a un mejor resultado, decía el senador Manini. Pero vamos con Rodolfo ahora. ¿Qué decía Santiago? No logró suspender el aumento de tarifas que le pidió a su propio gobierno, no logró conseguirlo, pero logró que UPM supuestamente regale millones y millones de dólares al gobierno uruguayo. Medio rara esa postura cabildocéntrica de Manini. Rodolfo. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por salir un poquito de la cosa de qué era lo que estaba arriba de la mesa antes y qué es lo que se logró ahora, ¿verdad? Me parece que una visión como país es más, probablemente más positiva y más integradora en lo que, como decía Santiago, es la inversión privada más grande en la historia nacional y obviamente el proyecto más importante que está en materia, digamos, productiva sobre la mesa en este tiempo. El contrato preveía la posibilidad de renegociación en una hipótesis como esta, no fue el mecanismo que eligió el gobierno. Sí se tomaron algunos de los puntos que estaban ya pendientes de la anterior etapa y se agregaron nuevos. Me parece que en esto hay virtudes de todas las partes. Creo que no nos aporta demasiado ensalzarnos en una discusión de cuántos millones de dólares venían de antes y cuántos se lograron ahora o qué ahorros se lograron ahora. Lo que bueno, es una inversión que es parte de una política de Estado, más allá de que haya algún grupo político que cuestione y que cuestiona con fuerza y me parece que con legitimidad. Esto viene de diversos sectores, ¿verdad? Es decir, lo cuestiona Cabildo Abierto, pero también lo cuestionan sectores de otro perfil ideológico. Realmente se ha ido mejorando las condiciones contractuales. Hay algunos puntos que siempre quedan un poquito en el debe, que no tienen tanto que ver con millones de dólares, sino que tiene que ver básicamente con cómo se inserta esta inversión en las nuevas características del desarrollo productivo, la economía del conocimiento. Yo no puedo olvidar una nota de Jorge Grunberg y una entrevista hecha por Emiliano a Grunberg allá por el año 2017, en la cual reclamaba que faltaba en ese contrato un poco más de, digamos, transferencia tecnológica, llamémosle, en materia de innovación, conocimiento, etcétera. Y tal vez yo creo que se ha mejorado en materia financiera, en materia económica, el resultado de la contratación. Tal vez siga habiendo allí una oportunidad todavía de mejora que podrá eventualmente lograrse con el paso del tiempo, ¿verdad? A medida que la inversión se desarrolle. Teresa, vamos contigo ahora. Bueno, sí, yo en realidad creo que, y resaltando un poco esto de la política de Estado, ¿no? Cuando esto recién empezó, el tema de si se forestaba el Uruguay, la ley de forestación, etcétera, hubo durante mucho tiempo una oposición por parte del Frente, eso es innegable, es parte de la historia,
pero que después con el devenir histórico realmente, incluso con esta última negociación, evidentemente hizo que uno pensara que, bueno, que todos los sectores políticos estaban de acuerdo en que esto era una política adecuada para llevar adelante aspectos que tenían que ver fundamentalmente con una dificultad que tiene Uruguay siempre, que es el problema de las inversiones, ¿no? Es decir, dónde se invierten y cómo se desarrolla, y sobre todo en el centro del país. Todos sabemos que este es un país tremendamente centrista, ¿no? En cuanto a lo que significa, no hay como tratar de viajar de un departamento al otro sin auto como para volverse loco, ¿no? Y aún con auto las carreteras no siempre están en buenas condiciones. Entonces, realmente esto parecería ser, pero claro, ahí viene una tensión que yo creo que no es solo del país, es una tensión que se da en el mundo en general, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema ecológico? ¿Qué ocurre con las aguas? Estamos parados arriba del acuífero guaraní, digo, es decir, una serie de cosas que hace que no sean discusiones sencillas en torno a cómo se va a realizar este proceso. Es claro que el proceso ya está, es claro que UPM vino para quedarse. Y a mí me parece que eso es lo primero que uno tiene que pensar. Bueno, hay una política de Estado, ¿hasta dónde se prolonga? Fíjense, a mí, increíblemente, Manini hoy me dejó pensando. No es que me dejó pensando, sino que yo no tengo más remedio que compartirme con dolor algo con él, que es que es cierto lo que él plantea también, y sobre todo después de la pandemia, el tema de los alimentos y el tema de alimentos sanos y el tema de alimentos producidos en forma natural. Estás aludiendo a un anuncio que hizo Manini durante la entrevista. Para el mundo, ¿no? Sí, Manini destacó durante la entrevista un proyecto de ley que acaba de presentar Cabildo Abierto para cortar, ponerle límite al desarrollo forestal en Uruguay y, por supuesto, prohibir nuevas plantas de celulosa, sostiene él, que el área sembrada de eucaliptus debe dejarse en los números que ahora existen y no continuar avanzando, y en cambio debe privilegiarse el aprovechamiento de la tierra para la producción de alimentos, que es el futuro de nuestro país, el futuro de la demanda mundial, etcétera, ¿no? ¿Estás aludiendo a eso? Estoy aludiendo a eso y estoy pensando en que, bueno, no quiere decir que la historia vuelva a repetirse, pero en los hechos, tanto Uruguay como Argentina, durante la salida de las guerras mundiales, y esto de la pandemia, en términos económicos es muy comparable, realmente después de la salida de las pandemias se desarrollaron muchísimo los países, no solo por la sustitución de importaciones durante la guerra, sino en la posguerra por la producción de alimentos. Es decir, nuestros países son países que se dedican a la creación de alimentos. Y yo no sé, me parece que eso es una discusión interesante a dar. Por eso lo digo con dolor, porque vino el Manini y ustedes saben que no gozan en absoluto de mis simpatías, pero me parece que lo de UPM es bueno. Tengo mis reservas igual desde el punto de vista ecológico, pero ya está. Es la continuación de una política de Estado, está firmado, estoy de acuerdo con que hay que seguir adelante. Pero también me parece que es una buena pregunta esta de plantearse qué va a pasar después, ¿no? Es decir, ¿vamos a seguir teniendo UPM 4, 5, 6 o lo que sea? Martín, falta tu intervención ahora. A ver, yo me quedo mucho con lo que dijo Rodolfo. A mí me parece que toda la discusión que tuvo quizás más notoriedad en la prensa sobre cuántos números, si viene de antes, si es de ahora, es relativamente poco importante. Acá lo que importa, que es una política de Estado, que básicamente todos estamos más o menos de acuerdo, con más matices o menos matices, de que esto es bueno para el Uruguay, y también estamos de acuerdo que lo que logró el gobierno actual es bueno. No sabemos si viene todo de antes, parte de antes, si ellos pusieron la firma y ya venía palabrado. Bueno, todo eso es hasta un poco de folclore, que yo entiendo que a algunos personajes del gobierno les pueda doler porque se pueden sentir heridos quizás en su trabajo o en lo que realizaron, pero en definitiva está claro que no todo estaba cerrado, está claro que había algo pendiente, no se sabe muy bien hasta dónde llega eso, hay digamos las dos versiones y dos campanas, pero lo que sí está claro que es bueno, y eso nadie duda.
A mí me parece, perdón que te interrumpa, sí, Rodolfo, pero hay algo sobre lo cual yo no me expresé. A mí me parece, sin embargo, que el comunicado de UPM es claro. Me parece que la negociación última fue más bien adelantar inversiones que ya estaban previstas, o sea, cambiar los tiempos, que sabemos que en economía y en lo financiero sobre todo esto es muy importante, más allá de, porque UPM dice claramente, vamos a invertir lo mismo que dijimos desde el principio que íbamos a invertir, ¿no? Entonces, me parece que viene más por lo financiero, por adelantar en una situación como esta, en la cual obviamente para el país sería muy difícil poder hacer erogaciones. Bien, si fuese eso, digo, también es relevante y es importante, no es lo mismo invertir 60 millones en 1 o 2 años que en 10. Pero a mí, o sea, el episodio de esto me parece mucho más interesante la posición de Cabildo Abierto y cómo lo está encarando la calle Pou en particular. ¿Ah? Me parece mucho más interesante porque es una muestra de cómo él, me parece, va a encarar esta coalición. ¿Ah? En vez de optar por tener una coalición monolítica, claramente la calle no está haciendo demasiados esfuerzos en tener una coalición monolítica y por el contrario está permitiendo y está, diríamos, no digo alentando, pero lo veo con mucha tranquilidad, con mucha paz e incluso como parte de su estrategia seguramente, tener una coalición flexible donde haya desmarques, donde haya perfilismos, donde uno se escape en algún tema. Y parece que es razonable que encare una coalición con esa flexibilidad, porque algo que él quisiera que fuese demasiado monolítico seguramente durara mucho menos tiempo. Entonces eso me parece bien interesante. Es un buen punto ese para conversar. Tú le estás dando una interpretación. Sin embargo, puede haber otras, ¿no? Cuando le preguntan a la calle Pou anoche, en la entrevista en Canal 4, por el llamado a sala, etcétera, pone el freno y no comenta, pero se le nota el disgusto, ¿no? Se le nota el disgusto, prefiere no avanzar. En cambio, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tiene más libertad, va más allá y dice, como dijo hoy de mañana en la entrevista temprano sobre las 8 acá en Perspectiva, que no le parece adecuado ese paso, ese procedimiento, el de llamado a sala, ¿no? Y reconoce el malestar, ¿no? Claro, o sea, yo coincido. Claro, puede pensarse, Martín, que todo es un acting, ¿no? Que está todo más o menos coordinado y que a todos les sirve hacer ese tipo de juegos. También podría pasar eso. Yo creo que todo se mezcla. En la política siempre todo se mezcla. ¿Ah? Nada es puro por sí mismo. ¿Ah? Yo creo que seguramente haya malestar en parte de la coalición, en lo que... Pero no veo grandes esfuerzos porque no sea así. Porque también saben que les sirve. Ellos no pueden controlar al diputado Lust. O sea, uno ve a Lust, su perfil, cómo viene trabajando. Es una persona, es libre. Ellos lo necesitan cuando las papas quemen. Y yo creo que lo que están buscando, y ayer, creo que la calle lo dijo en algún momento, hay momentos que las papas van a quemar y ahí necesitamos que estén todos los votos. ¿Ah? Y seguramente sean flexibles, con disgustos, con juego político, con ida y vuelta, en muchos otros temas, pero siento que van por un lado, aparte ya ha pasado con algunos otros temas también. Esa es una buena pregunta, perdón Martín, te estoy interrumpiendo de nuevo, pero Dale, esa es una buena pregunta. ¿Van a estar todos los votos? ¿Para qué? Una de las preguntas que me planteaba, que le planteé a Rodrigo ayer, es que me parece una discusión interesante. Digo, todo este procesamiento de la LUC, ¿no? ¿Van a estar todos los votos de la coalición en todo? ¿Y qué va a pasar si no están todos los votos? ¿Y qué va a pasar si para algunos artículos hay votos de parte de la coalición y del Frente Amplio? ¿Cuál va a ser el procedimiento del Partido Nacional en ese caso? Tú decís que puede llegar a haber artículos que con los votos de la coalición multicolor no salgan y sí terminen saliendo porque el Frente Amplio los apoya. ¿Tú decís que puede llegar a pasar eso? Claro, pero esa es una decisión política muy difícil para los blancos, ¿no? Es decir, a ver, saco determinados artículos con los votos de la oposición y me peleo con mis socios. Sí, ese es un dilema. Ese es un dilema que tuvo, por ejemplo, el último gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Claro. Había iniciativas que dentro del oficialismo generaban resistencias, no unánimes, pero había sectores que no apoyaban, que podían haber salido si el gobierno
aceptaba votos de la oposición e iba por ese camino, y sin embargo se optó por que no. Ese tipo de artículos, ese tipo de leyes quedaron por el camino, ¿no? Con la oposición como salvadora, no. Ese fue un criterio. Tú estás preguntando qué hará esta vez este gobierno, ¿no? Me lo pregunto. Sí, Martín, ¿decías? A ver, no, yo lo que siento que si pasara eso, yo creo que es un avance en la democracia. Y acá en realidad lo que está pasando es un poco lo que pasaba en el gobierno del Frente Amplio. En el gobierno del Frente Amplio, o sea, había claramente dos grandes bloques que tenían contradicciones, ¿ah? Y que al final ganaba uno u otro. Nunca se llegó a acudir a la oposición para sacar cosas que a criterio del gobierno eran buenas para el país. Si este gobierno avanzara en eso, y eso tiene que ver con cómo se encara la coalición, si es una coalición con libertad, es una coalición con ciertas reglas de juego, pero con flexibilidades, yo creo que el gobierno podría avanzar en sacar algunos artículos o sacar algunos proyectos también con votos del Frente Amplio, aun cuando exista un diputado o dos diputados o un sector de su coalición y que no esté de acuerdo. Volvemos con Rodolfo ahora. Sí, eso que vamos camino o estamos explorando una nueva normalidad política también. Nosotros veníamos de la experiencia de una coalición de gobierno que después que negociaba entre sí, en la interna, el Frente Amplio no tenía chance de hablar hacia afuera, porque era un acuerdo muy forzado, que quedaba, digamos, como muy trabado, ¿verdad? Y eso, teniendo mayoría parlamentaria, y, digamos, inhibía el funcionamiento de mecanismos clásicos de la actividad propiamente parlamentaria, que son la esencia de la democracia, un poco lo que decía Martín. No sabemos cómo va a ser esta nueva coalición en el funcionamiento parlamentario. Hay un acuerdo básico sobre una serie de puntos, pero hay actores que son, digamos, nuevos en el escenario político. Obviamente conocemos la trayectoria y la filosofía y la forma de ejercer y de realizar y actuar en política del expresidente Sanguinetti, pero no la conocemos tanto de Cabildo. Más bien no la conocemos nada de Cabildo, la estamos empezando a ver. Y yo creo que de alguna manera esta es una coalición bastante más laxa que lo que fue la coalición que nos gobernó durante los 15 años anteriores. Y es una necesidad de que esta coalición sea más laxa, porque realmente una rigidez probablemente llevara a una crisis interna en la coalición más rápida. Pensemos una cosa curiosa. Entre los ministros llamados a sala, ¿quién está? La esposa de Manini. Es decir, tenemos que tratar de ubicarnos en un escenario nuevo, es decir, donde probablemente sean acciones políticas de un grupo que busca posicionarse y que, bueno, lo hace legítimamente, utilizando mecanismos constitucionales, y eso yo creo que va a llevar a readecuaciones muchas, ¿verdad? Y puede darse que en algún momento, y sería bueno para la democracia, alguna norma saliera con apoyos parlamentarios, no necesariamente de la coalición, y probablemente incorporando algún tipo de apoyos de otros sectores del frente. Santiago. Sí, capaz que la pregunta, no sé si es una coalición más laxa o una coalición mucho más frágil, ¿no? Porque a veces hablamos, me da un poco la sensación, y creo que es parte también del contexto de la pandemia que nos ha influido mucho en nuestra percepción del tiempo, que vamos 3 meses, digamos, de este gobierno. Esto es un partido largo, digamos, a varios, estamos recién en el precalentamiento, digamos, de un gobierno, no han pasado los famosos 100 días de luna de miel, y estamos viendo episodios de marcada de cancha de algunos socios de la coalición que claramente lo tienen. Realmente no creo que, como dijo hoy Manini, haya influido sobre la postura de la empresa, pero sí sobre el presidente. O sea, claramente Manini le marca la cancha permanentemente al presidente de la República, que tiene que actuar en consecuencia en varios temas, entre ellos en este de UPM, pero vamos a ver en el correr, digamos, del tiempo, y creo que es algo interesante. Sí, ahí me sale capaz más mi cuestión de mi formación en ciencia política, pero sí va a ser interesante ver actuar un gobierno presidencialista, en el fondo, digamos, como termina siendo el régimen uruguayo, pero con una coalición de partidos
en el Parlamento con cierta fragilidad. Yo interpreto que el mecanismo de urgente consideración es un mecanismo de debilidad de la coalición. O sea, el presidente interpreta también de que la mayoría, porque si no por el trámite normal y común y corriente, podría en una coalición estable aprobar cualquier tipo de leyes que acordara con los socios de la coalición. O sea, hay algo de la urgencia de que rápidamente la coalición pueda actuar en este proyecto que habla, insisto, yo no sería tan optimista de decir que es laxa, sino sería un poquito más realista decir que es frágil la coalición que hoy por hoy ostenta el gobierno. Me permite interrumpir. Sí, lo vamos a ver a esto en la cancha. Totalmente. Con los hechos lo vamos a poder ver. Totalmente. Es decir, hoy podemos tener dos percepciones distintas. Lo que sí es claro, yo no creo que Manini le marque la cancha. Lo que sí es claro, creo que tenemos un presidente que tiene oídos muy grandes, ¿verdad? Es decir, lo demostró con el tema de cuándo va a hacer los anuncios sobre el tema de educación, no los va a hacer en oportunidad de la marcha del silencio, lo demostró con la marcha atrás en el tema del recorte en PDCIVA. Es decir, no sé, si la coalición es frágil o si es laxa, creo que lo vamos a estar viendo en el correr de los próximos meses. Bien. Y Martín, volvemos contigo para el final. A ver, ahí dijeron algo al pasar porque me parece que de vuelta. A mí por lo menos, yo durante los años de gobiernos del Frente me quejé mucho de esto que voy a decir ahora y me gustaría que cambie. O sea, yo creo que poca gente puede tener duda que, por ejemplo, en muchos temas económicos, Cabildo Abierto va a estar muy cerca del Partido Comunista. O sea, eso está muy claro, y que el sector de Mario Vergara seguramente esté mucho más cerca de lo que puede hacer el gobierno. Y la verdad que a mí, o sea, me encantaría que en el Parlamento las cosas se movieran según las mayorías reales y no mayorías artificiales según partidos, coaliciones u otros temas. Con el gobierno Frente Amplio lo sufrimos esto. Muchas iniciativas no pudieron prosperar, ¿verdad? Porque me acuerdo el famoso affair con el Tratado de Chile, que fue vergonzoso, ¿verdad? Donde en realidad, si uno miraba en el Parlamento quién estaba a favor, era una enorme mayoría y fue, demorado, complicado, al final salió, pero digo, y la verdad que a mí Bueno, ese es un ejemplo interesante de lo que hablábamos del periodo pasado o de los periodos pasados. El nuevo acuerdo comercial con Chile pudo haber salido rápidamente en el Parlamento si el Poder Ejecutivo se conformaba con una parte de su propia bancada y todo el apoyo de la oposición, ¿no? Sin embargo, no fue así como se procedió. Se esperó primero a negociar adentro del oficialismo. Cuando se consiguió un apoyo suficiente del propio Frente Amplio, recién se fue a la votación en el Poder Legislativo, ¿no? Hago un comentario igual. ¿Puedo? Es que se votó antes en Chile, en Uruguay, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que se votó antes en Uruguay que en Chile. Se terminó votando antes en Uruguay que en Chile. Pese a esas demoras, se votó antes acá, sí. Por eso digo, para ver cuánto apuro había también. Uh-huh. Una cosa que quiero decir es que hoy Manini dijo que no sabía, que le daban todos los tipos de rótulos, y ahora recién Martín habló de que iba a votar junto con el Partido Comunista. Yo no sé si va a votar junto con el Partido Comunista. Yo lo que sí tengo claro es que en realidad el título de lo que es Cabildo Abierto es clarísimo. Es populismo de derecha. Cerramos. Tal vez un matiz. A ver, Rodolfo. Mucho de nacionalismo MLN también. Bueno, lo que pasa es que a veces los extremos se tocan. Ya volvemos a la tertulia, ya pasamos a otro tema.